esta hora el Señor me dé palabra para compartir con ustedes, sea el Espíritu Santo ministrando en esta hora su necesidad. Siempre hay necesidad de la palabra del Señor y queremos que ésta nos llene. Queremos que la palabra del Señor sea la que nos inunde. Por eso yo le pido a Dios que sea palabra de Él y no palabra de hombre en esta hora. Que el Señor nos bendiga grandemente. Y el domingo pasado compartíamos el capítulo 23 del libro de los Hechos que estamos siguiendo domingo a domingo. Y vimos que se generó un concilio donde fue citado el sumo sacerdote, algunos sacerdotes también que formaban el Sanedrín, escribas, y el apóstol Pablo los había citado el tribuno Claudio Lisias para comparecer ante él, dado él era autoridad local y por lo tanto él quería conocer las causas por las cuales, ¿no es cierto?, las personas en el templo querían de alguna manera matarlo, porque ese era el objetivo. Querían terminar con él. Y recordemos que en medio de ese concilio, cuando al apóstol le corresponde exponer, él, aferrado a su fe, a lo que él había recibido de sus padres y de sus antepasados, él señaló acerca de la resurrección, habló de la resurrección y él se estaba refiriendo a Cristo. Y como habían personas en ese tribunal que eran fariseos y saduceos, los fariseos eran personas ortodoxas, aferradas a la ley de Moisés, aferradas a los profetas y a todo lo que el Señor había inspirado en todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, los saduceos era un grupo de personas que no creían en la resurrección, no creían en espíritus y no creían en ángeles. Y como se armó tal revuelta, el tribuno tuvo que rescatar de esa situación al apóstol, sacarlo de ahí y llevarlo a un lugar seguro. Y como estaban planificando algunos sicarios, algunos rebeldes, habían grupos de esta naturaleza que se levantaban cada cierto tiempo contra la autoridad, y estas personas se confabularon y generaron votos de maldición. No iban a comer ni beber hasta que vieran al apóstol encarcelado y muerto. Así es que se entera, por esas cosas que Dios hace, se entera el apóstol de lo que tramaban estos hombres a través de un sobrino, quien le comunica a su vez al tribuno, y el tribuno organiza finalmente llevarse al apóstol a Cesarea, donde estaba el gobernador Félix, era el gobernador de toda la provincia, de la provincia de Judea. Por lo tanto, lo manda de noche a ese lugar y él está ahí custodiado. Y algunas cosas que quiero repasar que concluimos el domingo pasado. Él señala que ha vivido con buena conciencia cuando él comienza su discurso, pero en realidad no es porque haya mérito en él, sino que él tenía plena convicción que sus pecados habían sido perdonados,
que había sido lavado y redimido por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y que su resurrección, la resurrección del Hijo de Dios, era prueba suficiente de que había vida eterna para todo aquel que creyera en Él. La buena conciencia solamente la podemos alcanzar por Jesucristo. Él perdonó nuestros pecados y es Él quien nos permite estar hoy día en novedad de vida. Lo segundo, dijimos, es que las Sagradas Escrituras dan pruebas contundentes, fuertes, acerca del poder de Dios y de Jesucristo resucitado. Pablo no dejaba de señalarlo en sus comentarios, porque no solamente Jesús se le apareció al apóstol Pablo, sino que después que él resucitó se le apareció a más de 500 personas, incluyendo a los discípulos. Por lo tanto, no podían dejar de testificar aquello que ellos habían visto. En este caso, los apóstoles. Era algo que era recurrente cada vez que tenían la oportunidad de hablar de Jesucristo y de la resurrección. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros hoy día, los que hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él viene por su pueblo, Él viene por su iglesia. Lo otro que habíamos también concluido de este capítulo es que toda nuestra vida es espiritual y nuestra vida está ligada a Dios, que no existe una dicotomía, una separación entre vida espiritual y vida secular, como quizás muchas veces se comenta, como que si esto fueran cosas distintas y separadas. Todo el Señor lo tiene bajo control. Por lo tanto, si nosotros hoy día estamos en Cristo, todo lo que ocurre en nuestra vida está bajo la sujeción y dirección de Dios. Y lo último que decíamos, que quienes pensaron que podrían asesinar al apóstol, callar su voz, que él nunca más predicara el evangelio de Jesucristo, se equivocaron, porque Dios tenía planes para el apóstol Pablo y era de llevarlo a Roma, como se lo mostró en una visión. Por lo tanto, lo que decíamos, que Dios puede tomar cualquier situación que pudiera ser planeada en nuestra contra, quizás para destruir o destruir a alguno. Pero Dios solamente es el que tiene el control de nuestras vidas. Y Él muchas veces nos ha librado de muchas cosas, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, y es que trabajemos para el reino de Dios en la tierra. Prediquemos el evangelio de Jesucristo hasta que el Señor venga por nuestras vidas. Y eso es lo que hizo el apóstol. Todo el tiempo en que Dios le dio vida, estuvo predicando acerca de este evangelio de Jesucristo. Y ahora estamos en el capítulo 24. Ya ahora la situación es diferente. Ahora el apóstol está en Cesarea, en el lugar donde vive el gobernador Félix. Y por lo tanto tienen que enfrentar ahora un juicio. El apóstol, con sus acusadores que venían desde Jerusalén hasta Cesarea, que era un lugar de costa, y por lo tanto ya ellos no venían solos, venían preparados el sumo sacerdote y algunos escribanos y sacerdotes, traían un abogado quien haría los cargos frente al gobernador, de tal manera que ellos pudieran procesar a Pablo bajo la ley judía. Y comienza, lo cita en el lugar donde estaba era un lugar especial que había sido construido por Herodes, y por lo tanto ahí es donde se realizaban todas las actividades gubernamentales, y en ese lugar se llevaría a cabo este juicio. Y en esta oportunidad, como les decía,
comienza el juicio y se le da la oportunidad a Tértulo, se llamaba el abogado que iba a hacer las acusaciones. Y era como abogado y buen político, buen discurso. ¿Ah? Y comienza con palabras persuasivas. Comienza gran parte de su discurso adulando al gobernador, buscando la forma de persuadirlo para que se inclinara en su decisión a la acusación y fuera favorable a lo que ellos venían, ¿no es cierto?, para hacer los cargos respectivos contra el apóstol Pablo. Y si usted mira los primeros versículos, prácticamente son de adulación al gobernador. Y luego realiza los cargos y que el escritor en realidad tampoco dedica mucho a lo que fueron las acusaciones de Tértulo. Y él dice lo siguiente en los versículos 5 y 6, dice, porque hemos hallado que este hombre, y vienen los cargos, es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo. Ese es el primer cargo. El segundo es, y cabecilla de las sectas, de la secta de los nazarenos. Segundo cargo. Y tercero, intentó también profanar el templo. Y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Este hombre, sin ningún tipo de temor y consideración, tiene por establecer la verdad. Ninguno. Tértulo, él quiere ganar el caso y recurre a todo tipo de resquicio y artificio para lograr llevarse a Pablo a Jerusalén para que él pudiera ser procesado por el tribunal judío, por el Sanedrín, y todas estas personas que habían manifestado solamente la intención de callar su voz, en ningún caso de hacer un juicio justo. Porque, como yo les decía anteriormente, o el domingo pasado, el sumo sacerdote no tenía buenos antecedentes. Él había sido nombrado por Herodes como sumo sacerdote, por un gentil. Era un hombre contumaz y por lo tanto no gozaba de buen testimonio. Era corrupto, en otras palabras. Y muchos que lo apoyaban, avalaban esta conducta. Por lo tanto, claramente llevarlo a Jerusalén significaba definir la muerte del apóstol. Y frente a todas estas acusaciones que hizo, lo fundamental en todo juicio son las pruebas, los testigos. Pero ninguna prueba presentó. En realidad, su defensa fue muy débil. Su acusación fue muy débil. No presenta testigos y más bien en realidad y le pide al gobernador que se informe de todas las cosas por las cuales se le acusa. Y quienes lo acompañaban, de alguna manera decían, sí, él tiene razón, todo lo que dice Tértulo es la verdad, para probar de alguna manera los cargos que se estaban haciendo contra el apóstol. Ahora el apóstol Pablo conocía la ley, como estos varones también. Él conocía la ley, había sido educado a los pies del gran sabio Gamaliel, un hombre destacado, prestigioso, varón prestigioso dentro de los judíos. Y los escritores dicen que cuando Gamaliel murió, con él murieron muchas cosas en cuanto al amor y el respeto a la ley de Moisés. Y Pablo, como yo les señalaba, él conocía de lo que era la ley y cómo debía ser procesado una persona. Por lo tanto, al no haber
ninguna prueba sustancial por parte de Tértulo, que era el abogado que habían llevado, la verdad es que es una acusación bastante débil. La palabra del Señor, y en el Antiguo Testamento, Dios ordenó algunas cosas que tenían que ver con esto, que tenían que ver cómo se debían llevar a cabo los juicios, cómo se deberían llevar a cabo cualquier tipo de problema entre las personas. Y de hecho Jesús lo menciona en San Mateo capítulo 18. Esto de alguna manera ayudaría a resolver cualquier instancia, cualquier problema, cualquier situación que ocurriera entre hermanos. Si alguien ha pecado contra ti, le dice Jesús enseñándole a los discípulos, llama a esa persona, habla a solas con ella y resuelve el problema. Si no se resuelve el problema, llama a 2 o 3 testigos. Si aún así el problema no se resuelve, a esa persona que no quiere arrepentirse, que no quiere pedir perdón y que no quiere tener un cambio, considéralo como publicano y gentil. Y Pablo, conociendo la ley, él tiene claro que el sumo sacerdote con las personas que venían a acusarlo tenían que sustentar su acusación en lo que dice Deuteronomio 19:15, que dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y Pablo conocía esto. Por lo tanto, él se da cuenta, y lo sabía porque en realidad no habían testigos de estas acusaciones que él hacía. Ninguno. Ningún testigo. Así es que el gobernador, ya un poco cansado de la adulación de Tértulo y la poca sustancia en la acusación que señala, le da la oportunidad al apóstol Pablo. Ahora tiene que el apóstol decir, o le dice: ¿qué tienes que decir tú en cuanto a esta situación? Ahora, hay algo que es importante señalar. Félix era un hombre que conocía acerca de las costumbres judías. Conocía un poco acerca de la ley, aunque él representaba la ley del Imperio Romano y él juzgaba según el derecho del Imperio Romano, pero sí conocía, porque llevaba años, más de 5 años como gobernador en la provincia judea, y además era casado con una judía. Por lo tanto conocía, y además conocía acerca de los cristianos. Tenía antecedentes, sabía cómo eran, sabía quiénes eran. Entonces tenía bastante antecedentes respecto de lo que ahí iba a ocurrir. Y Pablo comienza su defensa o sus descargos o a responder a cada una de las acusaciones que a él le hacían, y sin adulación alguna. Cero adulación. Solamente le señala y reconoce la trayectoria del gobernador Félix como juez de la nación. Y dado eso, y dado que él está familiarizado, él con buen ánimo dice que comienza sus descargos. Y así dice el versículo 11 al 13 de este capítulo 24 que estamos compartiendo. Dice el apóstol: como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y aquí viene el primer descargo, no me hallaron disputando con ninguno, como se le acusaba. Segundo, ni amotinando a la multitud, ni en el templo. Es decir, no estaba liderando ningún grupo de rebeldes, no estaba incitando a la revolución, ni nada de esas cosas. Y tercero,
ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden, mire esto, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. ¿Por qué le dice eso? Porque no habían pruebas, no tenían testigos. Y no podían tampoco hacer lo que hacían habitualmente, que tomaban testigos falsos, porque esto lo hicieron más de alguna vez. Traer testigos falsos para acusar a alguien. De hecho, con Pablo lo hicieron mientras estaba en Asia Menor y mientras estaba en Europa. De esa forma lo acusaron, trayendo testigos falsos. Pero acá era un poco más difícil, porque el tribuno de Jerusalén, cualquier acto de revolución, cualquier acto de insurrección, ellos tenían información y el gobernador estaba al tanto de todas las cosas que pasaban en Jerusalén. Entonces no era tan fácil ir a inventar cargos o llevar testigos falsos al gobernador. Entonces el sumo sacerdote era hábil. Ananías era un tipo que en realidad pensaba muy bien las cosas. Por lo tanto, el apóstol dice, no hay pruebas. No te pueden probar las cosas que me están acusando. Y mientras le está hablando, esto es lo glorioso de la defensa y cada vez que el apóstol habla, que nos deja una gran enseñanza a nosotros. Y él, en realidad, si algo tiene que decir y algo tiene que confesar es acerca de su fe, de aquello que él cree. Él no puede callar porque es testigo de Jesucristo. Jesús le apareció en el camino. Jesús, nuestro Señor, le habló. Cuando él iba camino a Damasco, él respiraba amenazas de muerte, dice el capítulo 8. Pablo respiraba amenazas de muerte e iba persiguiendo a los cristianos cuando Jesús, el Hijo de Dios, se le aparece en el camino y una luz le cegó y una voz que lo estremeció le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué le dice él? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese es el testimonio más fuerte que el apóstol tuvo con Jesús. Por lo tanto, de ahí en adelante él no pudo callar acerca de nuestro Señor. Y él está en medio del juicio y tiene que exponer en detalles. Y él, en su defensa, en su exposición, genera un hilo conductor entre lo que era el judaísmo ortodoxo, lo que era la ley de Moisés, los profetas, la esperanza con la que ellos habían vivido del Mesías, del Hijo de Dios. Lo relaciona y lo vincula con el cristianismo, porque en realidad son base de ambas creencias, en el Dios creador del universo, el que hizo todas las cosas, y Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, de quienes los profetas hablaron en la antigüedad, de quien toda la Biblia habla. Por lo tanto, él hace este vínculo. Y pues, ambos, el mundo de los hermanos judíos y de los creyentes, ambos esperanzados en el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso que hay muchos, cuando la iglesia parte en Jerusalén, cuando viene el Espíritu Santo y cae sobre ellos, muchos hermanos judíos fueron los que se convirtieron a Cristo. No eran gentiles, eran judíos. Judíos convertidos a Cristo, impactados por la obra gloriosa del Espíritu Santo. Y se convierten ahí cuando el apóstol Pedro se para y habla en medio de ellos. Y le dice: varones judíos, estos no están borrachos como ustedes pensáis. Y les comienza a hablar y termina su exposición
Y es tan compungido de escuchar que en realidad ellos habían sido responsables de la muerte del Mesías. Y dice, varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y se convierten 3.000 personas. Luego en el templo, nuevamente tiene la oportunidad el apóstol Pedro de exponer a Jesucristo. Hablar de Él, si del único que hablaban era de Jesucristo. Y de eso consiste el Evangelio. Hablar de Él. Nuevamente, hermanos judíos se convierten a Cristo, 5.000. Y así en Jerusalén, muchos fueron los que se convirtieron a Cristo. Por lo tanto, Pablo está exponiendo en esta oportunidad y hace este vínculo entre el judaísmo y el cristianismo, que es la base de la fe. Este misterio que fue oculto por los siglos fue revelado para salvación y vida eterna, tanto a judíos como a gentiles, quienes fueron apartados para salvación desde antes de la fundación del mundo. Y por lo tanto, el apóstol en medio de su defensa señaló que la resurrección de Jesús es primicia de los que durmieron, aunque no lo dijo de esa manera, pues habla de Él. Y de esa misma forma, llegará el día, llegará la hora que juntos y justos por la fe de Jesucristo, injustos resucitarán. Llegará ese día. Y los que no creyeron en el mensaje de Jesucristo tendrán que enfrentar el juicio de Dios. Y así lo expresa. Si nosotros vamos al verso 14 al 16, dice, y aquí reconoce el apóstol frente al gobernador, frente al juicio en el que está. Dice, pero esto te confieso, algo debo decirte, que ellos no lo señalaron en su acusación, pero yo lo debo confesar, que según el camino, y fíjense, nuevamente, camino aparece con mayúscula, porque él se refiere a Jesús. Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, él le dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios. ¿Al Dios de quién? Al Dios de mis padres, al Dios de mi antepasado, al Dios de Moisés, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Creyendo todas las cosas que están en la ley de Moisés o en el Pentateuco, en la ley de Moisés y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. Estos que me acusan también abrigan la misma fe, porque ahí habían fariseos. Les dice de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Se dan cuenta que nuevamente él está hablando de Jesucristo? Nuevamente en medio del juicio está señalando que en esa fe, en ese Dios, que ha de haber resurrección de los muertos. Y le dice, así de justos como de injustos. ¿Cuáles son los justos? No aquellos que pudieran decir, soy justo por mérito propio. No. Todos aquellos que creyeron en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Todos aquellos que creyeron a Dios, su fe le es contada por justicia. Por eso que el Pablo nuevamente, de la misma manera que lo había dicho en el juicio anterior, en el concilio, con el
con Claudio Lisias, que era el tribuno. Las mismas palabras ocupo acá, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. En la oportunidad anterior, él había sido mandado a golpear en la boca por haber dicho esas palabras. Ahora el sumo sacerdote está guardando silencio, no tiene nada que decir. Y el apóstol no se queda ahí, él sigue hablando y sigue ahora generando más pruebas y antecedentes respecto de las causas por las cuales lo querían procesar. Y comienza a explicarle, a darle sentido a su defensa. Él le señala que hace 12 días que estaba en Jerusalén, que él había viajado por un tema puntual. Habían pasado 5 años desde su segundo viaje. Pablo hizo 3 viajes evangelísticos. El cuarto ya se fue directo a Roma, pero hizo 3 viajes evangelísticos. Y en el segundo viaje, en el que vuelve a Antioquía, que era donde estaba su iglesia, él iba a Jerusalén. Y habían pasado 5 años desde esa oportunidad, y por lo tanto él está explicando a el que había llegado hace poco, que en realidad habían pasado 12 días, y él había venido con una misión. Por lo tanto era muy difícil que él pudiera estar levantándose en rebeldía y contra sus propios hermanos, porque dice, he venido a traer limosnas o ayuda, ¿no es cierto?, a los hermanos de la iglesia local. ¿Por qué? Porque estaban pasando tiempos difíciles. Había gran necesidad en Jerusalén. Y él había venido a traer ayuda. Y 2, él había viajado porque él siempre le gustaba participar de las fiestas y de las costumbres judías. Y él había venido a la fiesta de Pentecostés. Por lo tanto, él había venido a traer también ofrenda, de acuerdo a las costumbres y enseñanzas que él tenía. Y por lo tanto, para presentar ofrenda a Dios tenía que purificarse. Él había estado con gentiles y la costumbre y la tradición judía le exigía que debía purificarse. Y él les dice, y estaba en eso, estaba en ese proceso. De hecho, iba camino al templo, estuve en el templo. Tenía que estar 7 días en proceso de purificación. Y no alcancé a terminar los 7 días. Dice, estaba en el templo cuando unos hermanos judíos, gente de nuestra propia nación, que venían de Asia, también a la fiesta de ellos, y me hallaron en el templo, dijo, me hallaron ahí. Pero, ¿saben? Le dice, no me hallaron con multitud ni con alboroto. No fue así. Segundo, le dice, tampoco liderando un grupo de rebeldes ideológicos. No. Y eso lo pueden probar. Basta que le consultes al tribuno y al centurión y a todos los guardias que habían. Si en algún momento me vieron con acción en rebeldía, alborotando en la ciudad. No. Y tercero, menos, ni tampoco he llevado gentiles al templo. Si yo mismo soy fariseo, sé y conozco cómo funciona esto. Por lo tanto, imposible. Y de hecho no es así. Porque las personas con las cuales me vieron entrando al templo eran hermanos judíos, seguidores de Jesucristo, quienes estaban presentando purificación y votos como nazarenos.
Por eso que el apóstol aquí, todo lo que lo estoy relatando está escrito en este capítulo. Y les dice, bueno, si en realidad tienen testigos, deberían estar aquí para acusarme. Estas personas que me acusaron y que vinieron de Asia y que fueron ellos los que generaron alboroto, ellos los que incitaron a la rebelión, ellos los que generaron toda esta situación. Y aunque estas personas, los que estaban ahí en realidad no estuvieron en el minuto, pero sí fueron comunicados de lo que pasaba en el templo. Pero ¿dónde están estos hermanos de Asia que fueron los que comenzaron todo este problema? Que fueron los que me acusaron. Aquí no están. ¿Por qué no están? Porque no tenían pruebas. Simplemente por eso. No había ninguna prueba para acusarlo. Y por lo tanto, con estas palabras debilita totalmente los argumentos de Tértulo, del abogado que habían traído para que los representara. Y luego les dice, bueno, está bien, ya si no están ellos, entonces estos que están aquí adentro. Este señor, este sumo sacerdote y estos otros que están acá. Ellos que deberían actuar conforme a la ley. Digan entonces, ¿cuál es la cosa que yo he hecho mal? ¿Qué es lo que está mal en mi conducta? Si yo ya comparecí hace 5 días ante Claudio Lisias y no hubieron argumentos contra mí. Porque de lo único que yo he hablado de la resurrección, he hablado de Jesús. Algo que mis hermanos fariseos también creen. ¿Cuáles son los argumentos contra mí? Y en realidad, nuevamente, Pablo, quien habla y no puede callar, esa es la verdad, acerca de Jesucristo, le dice, mire, lo único por lo cual pueden acusarme es por haber prorrumpido con voz alta, fuerte, a todo pulmón, lo que nuestros padres, profetas, nos enseñaron y legaron respecto al único Dios verdadero, al único Dios creador del universo. Y esto es lo que está escrito en la Tanaj, que son los 24 libros de la Biblia hebrea, que incluye la Torá, que es el Pentateuco, y los demás libros inspirados por el Espíritu Santo de Dios, que eran los profetas. Lo que hablé, dice, acerca de la resurrección de los muertos, es por eso que ahora estoy siendo juzgado aquí. Fue todo lo que dije. Pero no es algo extraño, si es lo que hemos creído desde la antigüedad. Nuestros padres murieron con la esperanza que llegaría el día, llegaría la hora en que serían resucitados. No dejarás mi alma en el Seol, dice David. Murieron con la esperanza de estar con Dios. Frente a toda esta defensa, frente a todo esto, el gobernador Félix no tiene nada más que hacer. Este era un juicio normal. Y en un juicio normal, con esta defensa, en realidad, lo que tendría que haber hecho el gobernador Félix, haber liberado al apóstol Pablo. No habían cargos, no habían cosas de peso por la cual acusarlos. Tendría que haberlo absuelto en ese momento, en esa oportunidad, de todos los cargos. Sin embargo, Félix no lo hizo. Porque este gobernador era político. No quería quedar mal con la autoridad judía. Él tenía una responsabilidad con ellos en toda la provincia. Por lo tanto, maneja sutileza y él quería estar bien con todos.
como se dice, quería estar bien con Dios y con el diablo. No es capaz de terminar ahí el juicio y liberar al apóstol. Sí quedaba un tema pendiente, porque Tértulo lo que hizo fue acusó al tribuno de haber intervenido, de haber violado la jurisdicción judía para rescatar al apóstol y sacarlo de las manos de ellos, del juicio supuestamente que le estaban haciendo. Pero nunca fue un juicio. Nunca fue un juicio. Lo único que querían era lincharlo, matarlo. Tértulo había hecho una acusación grave contra Claudio Lisias. Y por lo tanto, ese hecho tenía que ser aclarado. En su exposición, el abogado de este Tértulo, él indicó que al apóstol Pablo lo estaban juzgando cuando intervino el tribuno Lisias. Pero es una mentira, mentira tras mentira. Usó este abogado para argumentar esa defensa. Así lo dijo. Si usted lee el versículo 7 y 8 de este capítulo 24, dice, cuando expuso, dijo, pero interviniendo el tribuno Lisias, ¿se da cuenta? Estábamos juzgando a Pablo, estábamos haciendo un juicio, estábamos todos ordenaditos, estábamos todos escuchando todos los argumentos para procesarlo con la verdad que enseña las Sagradas Escrituras. Estábamos con rectitud actuando. Mentira, mentira. Y dice, pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia, lo quitó de nuestras manos. Con gran violencia. En realidad, ¿eran los soldados los que estaban siendo violentos con la gente? ¿O el alboroto eran ellos mismos que estaban siendo violentos con el apóstol? Eso era, pues. Eran ellos los que estaban siendo violentos con el apóstol. Lo querían matar. Y si no intervienen los guardias del tribuno, lo hubieran matado. Porque lo querían sacar del templo y matar a piedrazos. Por eso que intervino la guardia. Pero aquí está mintiendo una vez más el abogado que llevaron. Dice, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen ante ti. Tú mismo, pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. El gobernador tenía el reporte directo del mismo tribuno, de los mismos soldados, sabían lo que había pasado. Por lo tanto, el hecho tenía que ser aclarado. Y por eso que Félix suspende la sesión, ¿no es cierto? Y el caso queda pendiente hasta resolver en un posterior sesión con el tribuno Lisias, donde tenía que aclararse esta acusación que habían hecho contra él. Así que se levantó la sesión hasta una nueva cita, y así lo dice el verso 22, dice, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, se da cuenta nuevamente con mayúsculas, estando bien informado de este camino, estaba bien informado de los cristianos, estaba bien informado de lo que hacían ellos, de las cosas que hablaban. Jamás fue gente violenta, jamás fue gente que alborotó al pueblo y lo levantó en rebeldía, no. Eran hombres que hablaban de Jesucristo, de las buenas nuevas de salvación y de vida eterna, y por esto siempre eran juzgados, siempre lo llevaban al tribunal y lo metían en la cárcel y querían callarlo y los azotaban. Pero eran hombres de paz. Y eso las autoridades romanas lo sabían. Por eso que Félix dice, oída estas cosas, estando bien informados de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y cerró la sesión y se acabó. Y los mandó a la casa y al apóstol lo mantuvo porque no lo liberó, y eso fue una mala decisión
de parte del gobernador Félix, porque en realidad no habían más argumentos para tener a Pablo como ciudadano romano preso. Argumentos tampoco para el tribunal judío tampoco habían. Entonces no había ningún cargo. Y si no habían cargo, tenía que liberarlo. Así es. Pero no lo hizo. Y el apóstol quedó gozando de cierta libertad domiciliaria, por decirlo de alguna manera. Y el sumo sacerdote, con su superabogado y todos los que lo seguían, tuvieron que volver a Jerusalén, como se dice, con la cola entre las piernas, dicho popular. Pero Pablo, que está ahí, y como él no pierde oportunidad de hablar de Jesucristo, Pablo ya él se había fortalecido, eso lo vimos en el capítulo anterior. Él había recibido una visita extraordinaria, había tenido una visión de noche después de todas estas revueltas en Jerusalén. Él estaba devastado, estaba agotado, era mucho lo que le habían ocurrido. Y por lo tanto, antes de que él lo llevaran a Cesarea, en la noche se le apareció el Señor. Y le dijo, Pablo, ten buen ánimo. Pablo, yo estoy contigo, no estás solo. Y así como testificaste en Jerusalén, tendrás que testificar en Roma. Así que vamos adelante. Pablo se renovó de fuerzas. Estaba animado. Y por eso que en este juicio él salió triunfante. El Espíritu Santo puso palabras en su boca. Y los demás no tuvieron más argumentos contra él. Él había sido lleno de fuerza, lleno de ánimo por el Señor. Y él sabía que tenía que testificar en Roma. No sabía cómo iba a ocurrir. No sabía de qué forma iba a llegar. Pero el Señor le había dicho que debería testificar en Roma y eso se iba a cumplir. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Pasará el cielo y la tierra, mas su palabra no pasará que no sea cumplida. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor, gloria a ti, Señor, te adoramos y te bendecimos. Félix, quien conocía bastante las costumbres judías, como yo le había señalado, las enseñanzas que tenía este pueblo, y también conocía acerca de los del camino. Por lo tanto, él tenía mucha curiosidad. Tenía mucha curiosidad por saber acerca de lo que Pablo hablaba. Y qué tanto impacto provocaba en un sector del pueblo judío. Tanta malestar en un sector y por otro lado tanta gente que se convertía y era lo del camino. ¿Qué era entonces lo que este hombre hablaba? Y él estaba intrigado con su esposa. Su esposa era judía. Drusila se llamaba su esposa. Drusila era hermana de Herodes II, como era su hermano, y su padre era Herodes I, y ellos tenían sangre judía. Por lo tanto, dice el verso 24 y 25, dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, ahí lo dice el verso, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo, mire las cosas que le impactaron, porque estas son las cosas que contiene el Evangelio, no otras cosas. Esto es el Evangelio de Jesucristo. Y él lo hemos visto durante la exposición de las Sagradas Escrituras de todo este libro. Este es el Evangelio y aquí lo vuelve a decir.
Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. Cuando el apóstol está exponiendo acerca de la justicia, está hablando de que en realidad hay una ley de Dios y que el hombre debe cumplir, pero no es capaz de hacerlo por sí mismo. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Así lo expone el apóstol en otra de sus cartas. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Por sí mismo no puede volverse a Dios. Por lo tanto, al caer la justicia de Dios sobre el hombre, el veredicto es culpable. Entonces, ¿qué es lo que necesita el hombre? Necesita a Jesucristo, necesita al Hijo de Dios. Necesita ser lavado y redimido por la sangre del Cordero. Y eso es lo que está exponiendo acá el apóstol. Le está hablando acerca de la justicia. Y luego le habla acerca del dominio propio. Que hay una responsabilidad en nuestros actos. Félix y su esposa tenían antecedentes de promiscuos. Llevaban una vida tipo vida romana, de lo que uno muchas veces ve en algunos documentales. Ellos llevaban una vida promiscua. Y por lo tanto Pablo les habla acerca de esto y esto no le gusta. Y luego, cuando le habla acerca del juicio de Dios, Félix se espanta. Entra, me imagino yo, un cierto miedo y temor de lo que el apóstol le estaba diciendo. Porque en realidad llegará el día y llegará la hora que toda persona tendrá que enfrentar el juicio de Dios. Pero los que hemos creído en Jesucristo, hemos sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Por eso que es tan importante predicar el Evangelio de Jesucristo. La iglesia del Señor tiene que hacerlo permanentemente. La justicia alcanzada solamente por la muerte y resurrección de Jesucristo. No hay otra forma de que la justicia se pueda proveer, solamente por Jesucristo. 2, el dominio propio solamente para vivir con buena conciencia es porque el Señor nos ordena a vivir una vida diferente, una vida con propósito, una vida conforme a lo que su palabra enseña. Y el juicio final es el momento en que algunos serán apartados para vida eterna y otros para sufrimiento eterno. Por eso que no podemos callar. Y por eso que el apóstol Pablo nunca calló y siempre habló del Evangelio glorioso de Jesucristo. Siempre. Y donde él estuviera, con quien estuviera, no habían reyes ni habían vagabundos. Para él a todos tenía que predicarle el Evangelio. Y cuando estuvo en Atenas, lo dijo de manera específica. ¿Con quiénes se enfrentó ahí? Con sabios, con entendidos, con personas que desarrollaban el conocimiento. Pero aún así, se los dijo y nosotros los vimos en algunos domingos atrás. Pero quiero recordarlo porque es tan importante este texto cuando se predica el Evangelio de Jesucristo. Les dijo lo siguiente en Hechos 17, del 30 y 31, le dijo, pero Dios, les dijo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se
arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Nuevamente está hablando de Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Entonces, ¿qué podemos extraer? ¿Qué enseñanzas pueden quedar para nosotros hoy día de este hermoso capítulo? Una de las enseñanzas que nosotros podemos sacar hoy día: no esperemos una conducta conforme a principios divinos de personas que no tienen temor de Dios, que no hay temor de Dios en sus vidas. Sean autoridades, sean instituciones públicas o privadas, incluso algunas instituciones cuyos líderes religiosos dicen temer a Dios, pero sus conductas están totalmente fuera de toda ordenanza bíblica. No esperemos una conducta conforme a principios divinos de todas estas personas. 2. Lo que podemos extraer de las enseñanzas de este capítulo hermoso es presentar siempre defensa con la verdad. Siempre con la verdad. Cada vez que seamos acusados de algo, debemos presentar defensa con la verdad. En cuanto a resolver problemas entre creyentes, que también esto ocurre, el Señor, Él nos enseñó a resolver los problemas. Dijo que en primera instancia debemos resolverlo directamente con la persona que provocó el mal o que provocó el pecado, y desde nuestra perspectiva, obviamente que nosotros así lo estimamos que actuó mal. Si ese problema no se llega a resolver entre las partes en privado, ¿no es cierto?, a solas, Jesús dijo debemos llamar a 2 o 3 testigos. Esa es la forma de resolverlo. Si aún así la situación no se resuelve, porque la persona no quiere reconocer su error, su pecado o la mal acción que hizo, si no quiere resolverlo, dijimos entonces, llamando a 2 o 3 testigos, esa persona tiene que ser apartada, y en realidad Jesús la calificó como publicano y algo dañino para el cuerpo de Cristo. Y eso lo dice Mateo 18:15. Ahora, también debemos pedir perdón cuando nos hemos equivocado. Y esa es la parte quizás más difícil y que nos cuesta. Tener la humildad suficiente para pedir perdón cuando nosotros hemos sido los gestores, cuando nosotros hemos provocado el mal o de haber pecado contra alguno de nuestros hermanos. Porque nosotros debemos ser capaces de tener buena conciencia por medio de Jesucristo. Y tercero, pidamos al Señor que Él ponga palabras siempre en nuestra boca para aprovechar cada instancia, aunque quizás sea contraria a nosotros, pero que nos sirva para testificar de Jesucristo. Fíjese que Pablo no se desgastó en defenderse en cuanto habían sido injustos con él, por haberlo golpeado. Tampoco les pidió indemnización por daño y perjuicio contra su persona. No lo hizo. Él siempre buscó
testificar de Jesucristo, ser testigo fiel y verdadero. Él siempre buscó centrar la discusión en Jesucristo, hablar de Él. Y por lo mismo, Él habló de la resurrección en todos los episodios que hemos visto este domingo y el anterior, porque ¿sabe qué? La resurrección es parte fundamental del Evangelio. Es fundamental. Si no creemos en la resurrección de Jesucristo, en vana es nuestra predicación y en vano hemos creído. Por eso que tenemos que hablar de Jesucristo. Él resucitó de entre los muertos y vive y reina para siempre. Jesús, el Hijo de Dios, el cual ha sido de mucha bendición para mi vida y para su vida. Él sigue transformando vidas. Él sigue sanando enfermos. Él sigue manifestando su gloria en estos tiempos. Él sigue rescatando almas, personas de las garras de Satanás. El Evangelio sigue impactando y cambiando vidas. El Evangelio de Jesucristo, este que está en el libro de los Hechos y no otro. Es el Evangelio, la iglesia primitiva del libro de los Hechos. Es la que tiene que seguir hoy día, en estos tiempos, hablando de Jesucristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor bendiga esta palabra en sus corazones. Quiero pedirles que oremos al Señor y demos gracias por esta su palabra. Señor y Padre eterno, he predicado, Señor, tu palabra. He hablado, Señor, acerca de este capítulo, de la situación a la que tuvo que verse enfrentado, este juicio, Señor, que el apóstol enfrentó frente al gobernador de la provincia de Judea. Y hemos visto, Señor, que en cada versículo está empapado de tu nombre, está empapado, Señor, con tu resurrección. Señor mío, enséñanos como iglesia, como hermanos en Cristo, que por sobre todas las cosas tu nombre sea glorificado. Hablar de ti, hablar de esa resurrección bendita, Señor, que es la primicia de los que durmieron, que la prueba fehaciente, Señor, que hay redención para el hombre, que hay redención para la mujer, que tu sangre derramada en la cruz lava y limpia de todo pecado, que tú sigues cambiando vidas, que sigues transformando al pecador, Señor, y que nosotros somos lavados y redimidos solamente por misericordia, porque tú has tenido de nosotros misericordia. Hoy día somos parte de tu iglesia, somos parte de tu pueblo, Señor, y hemos sido apartados para salvación y vida eterna. ¡Qué glorioso privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios! Bendice, Señor, a las personas que han escuchado tu palabra y que ésta pueda ser de transformación para sus vidas. Padre, todo te lo pido en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Quiero invitarles que demos la gloria al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Porque para siempre son sus misericordias.